Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Estudiamos los primeros 8 versículos del capítulo 7 de Apocalipsis en la lección anterior, y hoy no alcanzaremos a terminar este capítulo después de repasarlo. Mientras hacemos el repaso, quiero añadir más información sobre el tema de la semana pasada, antes de continuar con Apocalipsis 7, versículo 9. Si asumimos que el orden de los capítulos de Apocalipsis es correcto, tal como está en nuestras Biblias, entonces lo que leemos en el capítulo 7 sucede o bien al mismo tiempo o justo después de que se abre el sexto sello del capítulo 6. Sin embargo, si estamos de acuerdo con el punto de vista dispensacionalista pretribulación que han adoptado la mayoría de las iglesias evangélicas, entonces tendríamos que concluir que los capítulos 6 y 7 no están en orden, y que de hecho estarían en orden inverso. Es decir, el capítulo 7 debería estar antes del capítulo 6. Ningún manuscrito griego antiguo del Nuevo Testamento los tiene de esa manera, por lo que no está así en las Biblias que tienen en la mano. No hay pruebas bíblicas para esta suposición. Pero el tema es que, para que la doctrina dispensacionalista pretribulación tenga sentido, debe invertirse el orden de los capítulos 6 y 7. No había noción de esta teoría teológica en particular hasta principios del siglo XIX, cuando Darby inventó la doctrina dispensacionalista pretribulación, que es ampliamente aceptada hoy en día. La esencia de la doctrina es que antes de un evento llamado la tribulación, ocurre el rapto, en el que los creyentes en Cristo son llevados de forma sobrenatural al cielo, antes de que mueran como mártires o sufran una persecución dolorosa. Esta doctrina se popularizó no hace mucho tiempo en la serie Left Behind o Dejados Atrás por Tim LaHaye. Uno de los grandes problemas de esta doctrina es que no existe un evento en el libro de Apocalipsis ni en ningún otro lugar del Nuevo Testamento llamado la tribulación. Ese término fue creado por Darby. El otro gran problema es el que acabamos de discutir. Esta doctrina solo tiene sentido si invertimos el orden de los capítulos de Apocalipsis 6 y 7, lo que, en mi opinión, ataca la credibilidad del libro tal como nos ha sido transmitido. Así que me gustaría ofrecer una razón diferente, que no solo me parece plausible, sino que en realidad se ajusta a un patrón establecido por Dios, del por qué hay un interludio en el texto bíblico entre los acontecimientos de los capítulos 6 y 8 de Apocalipsis. Es decir, hay una pausa entre la apertura del sexto sello, al terminar el capítulo 6, y la apertura del séptimo sello, que está al inicio del capítulo 8. Y esa pausa o interludio es lo que leemos en el capítulo 7. Antes de que la ira de Dios comience a derramarse sobre todo el planeta, lo que terminará con una catástrofe global, podemos pensar en una ocasión anterior en la que Jehova decidió infligir su ira destructiva a nivel mundial, el gran diluvio. Y si volvemos a los capítulos 6 y 7 de Génesis, y esto lo pueden hacer por su cuenta, encontramos que hubo un interludio, una pausa en el relato bíblico, después de que Dios anunció su determinación de destruir al mundo. Durante ese interludio,
leemos sobre la historia de Noé y de su familia. Leemos que Dios le dio a Noé las instrucciones para construir un arca y sobrevivir a ese diluvio. Y que Noé también debía rescatar de la extinción a cientos y cientos de especies de animales. Es interesante ver que autores posteriores de la literatura religiosa judía vieron ese mismo patrón y lo usaron en la construcción del libro de Primero de Enoc, capítulo 66, que también trata sobre el diluvio, y en el segundo de Baruch, capítulo 6, con respecto a la destrucción del templo, por dar algunos ejemplos. El propósito del interludio que encontramos en Génesis es poner a salvo al pueblo de Dios, Noé y sus familiares justos, antes de que la catástrofe arrasara con todo. Y este mismo patrón lo vemos en Apocalipsis. Hay un interludio que tiene el propósito de que Dios ponga a salvo a su pueblo, especialmente a los 144,000 que se dice que son sellados, y también a los tantos millones de creyentes de todos los pueblos y lenguas antes de que las catástrofes ordenadas por Dios ocurran con toda su fuerza. También hablamos de la identidad de los 144,000 creyentes que serían sellados para Dios y por tanto protegidos de alguna manera. Ser sellado significa recibir una marca de propiedad. Así que estos 144,000 están siendo protegidos ya sea del daño físico o del daño espiritual, o tal vez ambos. En este punto de nuestro estudio, eso no está claro todavía. Bien, lo que voy a decirles ahora es información nueva y no es parte del repaso, pero tiene como objetivo señalar algo importante. Aunque casi todo el libro de Apocalipsis trata sobre los tiempos finales, la ira de Dios como parte de su plan de redención, el tema de la salvación personal solo se encuentra en el capítulo 7, en el que leemos sobre los mártires salvos bajo el altar celestial, los 144,000 creyentes sellados y los innumerables millones que han sido salvados. Y luego también en los capítulos 12, 14, 19 y 21 vemos algo sobre la salvación. Por tanto, el tema de un remanente que es librado de la ira de Dios, personas salvas, como lo encontramos en la historia de Noé, se describe de manera similar en Apocalipsis. Solo un remanente se salva por la confianza en Cristo, y ese remanente es identificado en el capítulo 7. Curiosamente, ni el arrepentimiento ni el alejamiento del pecado son un tema importante fuera de las 7 cartas a las iglesias de Asia. Una vez que entramos a la fase final de los tiempos finales, comenzando con los juicios de los sellos en el capítulo 6, el tema del arrepentimiento para obtener la salvación es tratado solo por implicación. No se hace mención del arrepentimiento en la apertura de los primeros 6 sellos. Incluso a medida que la destrucción global aumenta y se vuelve más horrible en el capítulo 9, cuando se anuncian los juicios de las trompetas y luego cuando la ira de Dios se intensifica aún más en el capítulo 16, con los juicios de las copas, vemos que Juan queda estupefacto al mirar cómo es que la gente de la tierra no es capaz de ver o admitir que están sufriendo el juicio de Dios. Y ya que eso es tan evidente, ¿por qué no se apartan de sus pecados? Como una respuesta lógica.
En cambio, solo blasfeman aún más contra Dios y aumentan sus niveles de pecado y maldad. Apocalipsis 9, versos 20 y 21. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar demonios e ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, su participación en lo oculto y en las drogas, su inmoralidad sexual, ni sus robos. Apocalipsis 16, versos 9 al 11. La gente fue quemada con el intenso calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía autoridad sobre estas plagas, en lugar de apartarse de sus pecados y darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se oscureció. La gente se mordía la lengua del dolor y maldijeron al Dios del cielo a causa de sus dolores y llagas, y no se arrepintieron de sus obras pecaminosas. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa? A menudo me preguntan, ¿qué les sucede a los creyentes que llegan a la salvación después del rapto? ¿Qué pasa con ellos? Con aquellos que se resistían al Evangelio, hasta que sucedieron esas profecías bíblicas que explicaban lo que iba a suceder. Lo que encontraremos es que el libro de Apocalipsis no está muy preocupado por ellos. Sin duda, un buen número de personas verá lo que ocurre y cambiará de opinión. Pero para ellos será demasiado tarde para evitar la ira de Dios, que ahora se derramará indiscriminadamente sobre todos los seres humanos, incluso los que lleguen a la fe después del rapto. Veámoslo así. No podría haber sido de otra manera. Al comienzo del diluvio, y los que estaban en el arca de Noé comenzaban a balancearse sobre las aguas, a medida que éstas subían de nivel, miles de personas de repente se dieron cuenta del mal que habían hecho. Y le suplicaron a Dios que tuviera misericordia de ellos. Pero era demasiado tarde. Ciertamente iban a ahogarse, independientemente de su nuevo entendimiento. Quizás pasará lo mismo con aquellos que se arrepienten y lleguen a la fe en Cristo después del rapto. Si bien recibirán la misericordia de la vida eterna, no recibirán la misericordia de ser librados de los tormentos terrenales que serán arrojados desde el cielo. Los eruditos bíblicos cristianos creen, de forma casi unánime, que el Nuevo Testamento implica que el estatus eterno de los creyentes raptados y los que murieron antes que ellos será diferente, de un nivel más alto y privilegiado que los que llegan a la fe después del arrebatamiento. Entonces la conclusión es que si bien hay esperanza para aquellos que siguen siendo paganos hasta el arrebatamiento y solo creen después, su esperanza no es la misma que la de aquellos que creyeron de antemano. Y si bien no puedo decir con certeza que ese sea el caso, yo también lo veo así. La identidad de esos 144,000 en el capítulo 7 es controvertida, principalmente porque varios comentaristas bíblicos no pueden decidir si, como está escrito específicamente, estos son 144,000 israelitas salvos de las 12 tribus de Israel, o si esa identificación tribal es meramente simbólica, y en cambio, esto se refiere a toda la iglesia gentil.
Al igual que con el dispensacionalismo pretribulación, la única razón para asumir que los 144,000 representan a la iglesia gentil es para defender esa reciente doctrina de la iglesia hecha por el hombre. El dispensacionalismo pretribulación adopta, de forma inherente, la teología del reemplazo, según la cual Dios ha reemplazado a Israel por la iglesia gentil, de tal manera que todas las bendiciones prometidas a Israel ahora pasan a la iglesia, pero todas las maldiciones con las que Israel fue amenazada siguen siendo para Israel. Es abrumadora la evidencia bíblica de que los 144,000 que son sellados con una marca en la frente son israelitas. Primero, están las palabras indiscutibles del pasaje en sí. Y segundo, las tribus israelitas individuales, a las que pertenecen los 144,000, son identificadas una por su nombre. Así no es como funciona el simbolismo bíblico. Por tanto, no hay evidencia de simbolismo allí. Es muy probable que el fundamento del sellado de los 144,000 israelitas en Apocalipsis haya sido tomado de la profecía de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9 del 4 al 6. Adonai le dijo: «Pasa por en medio de la ciudad, atraviesa todo Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas repugnantes que se cometen en ella». A los demás le oí decir: «Atravesad la ciudad tras él y atacad. No perdone vuestro ojo, no tengáis piedad. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños pequeños, mujeres, matadlos a todos. Pero no os acerquéis a nadie que tenga la señal. Comenzad por mi santuario». Dicho esto, la lista de las tribus israelitas en particular es un poco problemática, hasta cierto punto. Las tribus de Dan y Efraín quedaron fuera de la lista, mientras que las tribus de José y Leví vuelven a estar incluidas. ¿Por qué es así? No nos lo dicen. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que la composición de la lista de tribus de Israel ha cambiado algunas veces a lo largo de la historia. Originalmente había 12 tribus. Luego, allá en Egipto, el número aumentó a 14. Y justo antes de la muerte de Jacob, el número se redujo a 13. Después, allá en el desierto, el número volvió a ser 12, pero no eran las mismas 12 del principio. Ahora en Apocalipsis siguen siendo 12, pero la lista de tribus incluidas en las 12 ha cambiado una vez más. Algunos eruditos y maestros bíblicos intentan imaginar una razón por la que se vuelve a incluir a José y a Leví en la lista, aunque las Sagradas Escrituras no nos dan ninguna razón, mientras que otros dicen que esto es un error de Juan o que fue un error posterior de algún escriba. Sin embargo, los manuscritos griegos del Nuevo Testamento más antiguos que tenemos muestran la misma lista que tenemos en nuestras Biblias. Entonces, mi conclusión es que la lista es correcta. Pero la razón del cambio en este grupo particular de 12 tribus es un misterio. Lo mejor que podemos hacer es simplemente aceptarlo tal como está, y con el tiempo, el desarrollo de la historia de la redención aclarará por qué la lista es como es. Continuemos con Apocalipsis 7. Volvamos a leer el resto del capítulo, empezando en el verso 9.
Apocalipsis 7, empezando en el verso 9. En la Biblia completa judía está en la página 1539. Después de esto miré, y ante mí estaba una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: «La victoria es para nuestro Dios, que está sentado en el trono, y para el Cordero». Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro ante el trono, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos me preguntó: «¿Estos que están vestidos con vestiduras blancas, quiénes son y de dónde vienen?» «Señor mío», respondí, «tú lo sabes». Y él me dijo: «Estos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Día y noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono pondrá su Shejiná sobre ellos. Nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed. El sol no los quemará, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero, que está en el centro del trono, los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos». El verso 9 comienza con las palabras «después de esto». Después de esto significa que en el verso 9 comienza otra visión aparte, o que comienza un tema diferente dentro de la misma visión respecto a lo que está escrito en los versos 1 al 8. Sin embargo, los dispensacionalistas pretribulación generalmente dicen que lo que comienza en el verso 9 es una continuación de los versos 1 al 8, con el propósito de identificar mejor a los 144,000. Este versículo explica que la multitud que Juan ve es demasiado enorme para ser contada, pero que consiste en personas de toda nación, tribu y lengua. Voy a citar extensamente a Bill, quien defiende el punto de vista doctrinal dispensacionalista pretribulación. Él dice: mientras que los versos 1 al 8 han retratado a la iglesia en su significado simbólico como el verdadero Israel, en los versos 9 al 17, Juan recibe una visión de su dimensión real. Se dijo que eran un cierto número de personas porque Dios ha determinado exactamente quién recibirá su sello redentor y solo Él conoce el número exacto de sus verdaderos siervos. Esta segunda imagen, en los versos 9 al 17, abarca la misma hueste, ahora desde el punto de vista de cuán grande es realmente su número. Aunque son un remanente salvo, ahí también están aquellos que han sido reunidos de todas las partes del mundo y que han vivido a lo largo de la era de la Iglesia. Por tanto, son una inmensa multitud. En mi opinión, la interpretación de Bill es una alegoría directa. Es decir, para él, todo en este pasaje es simbólico, y por tanto no debería tomarse en su sentido más directo. Y por cierto, dudo que Bill disputaría que esto se interprete como alegoría, porque eso se ha convertido en un método generalmente aceptable de interpretación bíblica en el mundo académico, especialmente para el Nuevo Testamento. Y eso es, al menos en parte, porque la alegoría es el método obligatorio para defender la doctrina pretribulación o algunas otras doctrinas rivales. Sin embargo, si tomamos las palabras de los versos 4 al 8 como literales, entonces claramente el grupo numerado con precisión de 144,000 que se dice que son israelitas de las 12 tribus israelitas nombradas,
debe ser un grupo diferente y separado de esta vasta multitud genérica de personas de toda nación, tribu y lengua que se menciona en el verso 9. No puede ser el mismo grupo. Si se toma literalmente, el primer grupo habla de hebreos y el segundo grupo habla de gentiles. En ambos casos, estos son creyentes salvos. Eso es lo que ambos tienen en común. Estas personas salvas, hablando de sus almas o espíritus en este momento, estaban en el cielo, de pie ante el trono de Dios y frente al Cordero. Añadiré un breve paréntesis que debemos tener en cuenta todo el tiempo. Juan describe dos individuos distintos divinos en su visión. Él los llama así. El uno, con U mayúscula, que está sentado en el trono, y también está el Cordero. Así que son dos. Dios se sienta en el trono y el Cordero está delante de él. Esta imagen es consistente en las visiones de Juan y se sigue colocando al uno en el trono, Dios Padre, como preeminente al Cordero. La consistencia de las visiones coincide con la consistencia de las Sagradas Escrituras en este mismo sentido. Pero lo que no coincide son las doctrinas de la Iglesia hechas por el hombre, como la doctrina de la Trinidad coigualitaria. Los innumerables creyentes de todos los grupos de personas en la tierra están vestidos con túnicas blancas y tienen ramas de palma en la mano. Las túnicas blancas simbolizan pureza ritual absoluta. Las ramas de palma se relacionan probablemente con el Salmo 118. El Salmo 118 tiene que ver con el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Los versos pertinentes del Salmo 118 son: Este es el día que Adonai ha hecho, un día para regocijarnos y alegrarnos. Te rogamos, Adonai, sálvanos. Te rogamos, Adonai, rescátanos. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Os bendecimos desde la casa de Adonai. Adonai es Dios y nos da luz. Uníos a la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, a ti doy gracias. Tú eres mi Dios, a ti te exalto. Dad gracias a Adonai, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. En mi opinión, la naturaleza profética mesiánica de la fiesta de Sukkot es lo que está sucediendo aquí en la visión de Juan, ya que se nos dice que las ramas de palma se ponen en el altar en el templo y son parte esencial del ritual de Sukkot. Es decir, las 7 fiestas bíblicas nombradas en la Torá son, sin duda, proféticas, pues anuncian la obra redentora del Mesías. Las primeras 4 fiestas bíblicas proféticas ya se han cumplido. Pesaj, la Pascua, fue el día en que Yeshua pagó el precio por nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz. Matzah, los panes sin levadura, fue el día en que pusieron el cuerpo sin pecado de Yeshua en la tumba rocosa. Bijurim, las primicias, fue el día en que Yeshua resucitó de entre los muertos. Y Shavuot, o Pentecostés, fue el día en que el Espíritu Santo vino a morar en los hombres. Todas se han cumplido. Falta que se cumplan 3 fiestas. Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el día de la expiación, y la última, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, a menos que me presenten otra evidencia, no encuentro otra explicación para la escena de las ramas de palma en Apocalipsis 7:9. Ese es el momento del cumplimiento profetizado
de la promesa de la fiesta de los tabernáculos. En el versículo 10, los millones de creyentes en el cielo gritan: la victoria es para nuestro Dios, que está sentado en el trono, y para el Cordero. Dios Padre y Dios Hijo son alabados por separado. ¿Pero qué victoria se está alabando? Es la victoria del Cordero, que logró abrir los sellos y, por lo tanto, comenzar el proceso de juicio que lleva a buen término la voluntad de Dios de redimir la tierra de manos de Satanás. Pero también le da crédito a Dios y al Cordero por la victoria de los creyentes sobre el pecado y el mal en nuestras vidas. La victoria de los vencedores es realmente la victoria de Dios. Y aquí, esa realidad está siendo reconocida, alabando a Dios por ello. Así que la victoria es doble. Primero, está la victoria de los creyentes al perseverar en nuestra fe, para que podamos tener vida eterna. Y segundo, está la victoria de Dios al restaurar un mundo caído, para que nuestra vida eterna sea en un lugar donde el pecado y el mal sean erradicados de una vez por todas. Y así como las almas de los creyentes humanos adoran a Dios, a partir del versículo 11, los millones de ángeles que rodean el círculo interno del trono se postran en adoración, primero al decir amén a lo que los creyentes acaban de clamar, y luego agregan su propia alabanza. Una alabanza que reconoce la gloria, la sabiduría y el poder inalcanzables de Dios, que es por los siglos de los siglos. El verso 13 luego profundiza más sobre quiénes son los millones de creyentes vestidos de blanco del verso 9. Uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan si entiende quiénes son. Y Juan responde: Señor mío, tú lo sabes. Y el anciano le dice que estas son las personas que vienen de la gran tribulación. He mencionado antes que ni Apocalipsis ni ningún libro del Nuevo Testamento habla de eventos denominados la tribulación o la gran tribulación. Sin embargo, la línea de tiempo de la pretribulación se basa en la existencia de estos dos eventos, y su argumento parece ganar credibilidad con las palabras la gran tribulación que están en este verso. Es cierto que la palabra griega ton, el artículo la, está allí, pero eso de ninguna manera significa que la gran tribulación sea un evento particular con ese nombre. Si yo les dijera que estos santos vienen del gran caos que actualmente azota a la política y sociedad estadounidenses, ¿pensarían que se habla de un evento en particular? ¿O pensarían en una época general en la que el caos era mayor que en otras épocas caóticas? Cuando se trata de un nombre propio, en inglés escribimos esas palabras con mayúscula. En la Biblia King James en inglés y en la mayoría de las traducciones confiables de la Biblia, no aparece el término gran tribulación en mayúscula porque reconocen que esto apunta a un tiempo no especificado y no a un evento específico. La Biblia completa judía se equivoca al ponerlo en mayúscula. Entonces, todo lo que debemos sacar de esto es que estos creyentes con las túnicas blancas vinieron al cielo tras salir de un período de gran tribulación. La visión de Juan a este respecto es una alusión directa
a Daniel capítulo 12. Esto alude a Daniel capítulo 12. Daniel 12:1. Cuando llegue ese momento, Mijael, el gran príncipe que defiende a tu pueblo, se levantará y será un tiempo de angustia, cual no hubo entre el tiempo en que se convirtieron en nación y ese momento. En ese tiempo tu pueblo será librado, todo aquel cuyo nombre se encuentre escrito en el libro. El único otro lugar fuera de Apocalipsis donde hay un término similar a gran tribulación es en Mateo capítulo 24. La Biblia completa judía lo traduce de esta manera. Verso 21 de Mateo 24. Porque entonces habrá tribulación mayor que la que ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y no volverá a haber nada como eso. Pero casi todas las demás versiones de la Biblia lo traducen así. Porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A pesar de la insistencia de Darby en que hay un evento específico llamado la gran tribulación, lo que tenemos en estos tres pasajes es la mención de una condición social global de agitación, que continúa por un tiempo no especificado y en la que hay una persecución abierta a los creyentes y un desenfreno en la maldad de seres humanos sobre sus semejantes, que sobrepasa cualquier cosa que haya sucedido en la historia humana. El versículo 14 concluye diciendo que estas personas han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Piensen en esas palabras. Claramente este es un dicho metafórico que contiene una ironía. La ironía es que estos creyentes llevan túnicas de color blanco brillante, pero lograron esto lavando sus túnicas con sangre. Obviamente la sangre mancha. La sangre habría puesto sus túnicas de color rojo. Las túnicas blancas indican pureza absoluta. En ambos testamentos de la Biblia, lavar las vestiduras significa purificarse, y a menudo se asocia con la inmersión que los cristianos llaman bautismo. Sin embargo, el término la sangre del Cordero, ese término, se refiere al efecto expiatorio que la muerte de Cristo en la cruz causa en aquel que cree y confía en Él. Por tanto, el término la sangre del Cordero es una expresión que significa que la expiación proporcionada por Yeshua es perfecta. Así que al lavar nuestras vestiduras en la expiación que Cristo proporciona, la pureza total y absoluta que Él posee, también es investida en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿esto se refiere a personas que murieron durante esa gran persecución y luego sus almas fueron al cielo? ¿O se refiere a personas que fueron tomadas vivas y fueron libradas de ser asesinadas, libradas de ese tiempo de gran persecución? Los creyentes medio tribulacionistas piensan que esto se refiere a un rapto de creyentes que ocurre en el punto medio de un periodo de tribulación de 7 años. Los primeros 3 años y medio se llaman la tribulación y el otro periodo de 3 años y medio se llama la gran tribulación. Entonces, la teoría doctrinal es que si bien todos los creyentes sufrirán cierta persecución, cierta tribulación, durante un periodo de 3 años y medio, no sufrirán una gran persecución durante el último periodo de 3 años y medio, porque justo antes de que comience el periodo de persecución mucho más intensa, los creyentes serán llevados al cielo. Entonces la gente de la doctrina pretribulación dice que antes de que comience cualquier tribulación, los creyentes serán arrebatados. La gente de la doctrina medio tribulacionista,
cree que antes de que comience la peor parte de la tribulación, los creyentes serán arrebatados. En mi opinión, siempre es valioso ver lo que los padres de la iglesia primitiva tienen que decir sobre tales asuntos, ya que están muchos siglos más cerca del tiempo en que se escribieron estas palabras que nosotros. Bien. Primacio de Adrumetum, del norte de África, escribió unos comentarios muy interesantes sobre este pasaje de Apocalipsis porque se apoya bastante en el comentario de Apocalipsis de Ticonio, que tristemente se ha perdido en la historia, y todo lo que tenemos son unos pocos fragmentos proporcionados por padres de la iglesia posteriores. Mientras que Primacio vivió a mediados del siglo VI después de Cristo, Ticonio vivió 2 siglos antes. Voy a citar extensamente el comentario de Primacio sobre el Apocalipsis respecto a Apocalipsis 7, versos 13 y 14, porque las circunstancias que él pensaba que habían sacado a estos creyentes de la gran tribulación es un tema importante. Esos creyentes podríamos ser nosotros, los que estamos vivos hoy. También creo que Primacio, quien fue un obispo muy respetado en su época, lo entendió muy bien. Así que oigan atentamente lo que él dice al respecto, por favor. Y cito: Cuando dice que un número de fieles había salido de la gran tribulación, ¿qué más se indica excepto lo que leemos en otro lugar? A través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Por tanto, el apóstol Pablo también dijo: Hermanos, no nos cansemos, porque a su debido tiempo segaremos. Gálatas 6:9. Es por la persistencia en las luchas que se refina el número de fieles, al igual que el peso de la prensa es lo que ayuda a preparar el aceite con diligente cuidado, y el grano que se guardará en el granero es recogido a través de la trilladora. Que laven sus vestiduras en la sangre del Cordero revela su recompensa, para que el trabajo de la lucha, antes mencionada, pueda ser soportado con ecuanimidad. Y él añade acertadamente que blanquearon sus ropas en la sangre del Cordero. Es como si dijera que las vestiduras de algunos que se habían ensuciado después de la gracia del bautismo por negligencia, ignorancia o desprecio, éstas habían sido emblanquecidas en la sangre del Cordero, es decir, en la gracia de Cristo o incluso en el martirio. Esta recompensa debe asignarse especialmente a aquellos en la iglesia que han derramado su sangre por Cristo y han devuelto la túnica del bautismo con un mayor brillo mediante un mejor servicio de sangre. Pero si esta gracia ha de referirse a todos los fieles en general, finalmente debemos concluir que, si alguien es purificado por la fuente del Señor, es alimentado por su carne y es inflamado por el llamado del Espíritu, de esta manera se vuelve blanco como la nieve. Porque estos son aquellos que son probados como mártires ante Dios por su carácter interno, aunque no sean mártires por acto público. Entonces Primacio está diciendo que no hay necesidad de debatir o de tener puntos de vista fuertes y rígidos de una forma u otra. Cuando Apocalipsis 7:13 habla de los que han salido de la gran tribulación, es una generalidad que significa todos aquellos que han muerto y han ido al cielo por cualquier razón. Podrían ser mártires, asesinados por su fe. Podrían ser personas que tenían una pequeña cantidad de fe y se habían alejado mucho de Dios y debido a la tribulación regresaron a Él. Podrían ser aquellos que simplemente vivieron vidas muy piadosas, sirviendo a Dios de muchas maneras durante este tiempo de gran tribulación
y luego murieron de enfermedad o vejez. Y si bien algunos de estos creyentes podrían recibir mayores recompensas en el cielo que otros, debido al nivel de fe que mostraron, el significado de este pasaje de Apocalipsis no es identificar alguna circunstancia específica, como ser martirizado, que defina a este grupo. También quiero tocar el tema del rapto o el arrebatamiento. Notarán que Primacio ni siquiera considera al arrebatamiento como una posibilidad, por lo que no hay nada aquí que hable del rapto de manera definitiva. Más bien, el evento del rapto tiene que ser superpuesto en las Escrituras por los teólogos modernos de manera bastante intrusiva para decir que el grupo mencionado aquí llegó al cielo y recibieron sus túnicas blancas por medio del rapto. Lo diré de otra manera. Que el rapto sea el mecanismo para llevar a estos santos al cielo desde esta gran tribulación solo tiene sentido si ya hay una doctrina predeterminada respecto al momento en que debe ocurrir el rapto. Terminaremos el capítulo 7 y empezaremos el capítulo 8 la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.